esto necesitamos como datos siempre, vamos a utilizar la densidad natural de un suelo. En esta oportunidad vamos a hablar bajo la metodología de cono-arena. ¿Existen otras metodologías? Sí van a existir otras metodologías. La densidad, el densímetro nuclear, y también existe la densidad de campo bajo la metodología de densímetro eléctrico, ¿correcto? Ambos métodos, tanto como el densímetro nuclear y el densímetro eléctrico, nos ayudan a determinar la densidad natural, mas no la densidad corregida, ¿correcto?, para ser usada en el grado de compactación de un suelo. Entonces, antes de empezar con esta metodología, quiero compartir con ustedes un video para que puedan entender un poco más de lo que vamos a hablar en esta oportunidad: densidad de campo bajo la metodología de cono de arena y la determinación del contenido de humedad bajo la metodología del SPIDY, conocido también con el ensayo de la metodología de contenido de humedad con carburo de calcio. El cono de arena. ¿Qué profundidad tiene, digamos, para que Generalmente la compactación de esas capas, pues lo ideal sería que no fueran máximo 30 centímetros, ¿no? Sí, sería lo ideal. A veces hacen capas de 50 centímetros, pues ya pues la energía no es la misma, ¿no? Ya la energía de compactación ya no es la misma. Entonces, este es el que más se conoce, el más económico, más confiable. ¿Existe otro método que es el del balón? El balón de caucho también, hay otro, también está en la norma, el balón de caucho. Ese pues ya se descartó porque ese sí hay un fallo mucho. Pues este consiste en una probeta graduada, tiene un balón de caucho en la parte inferior, y como el ensayo consiste en ir al campo, al terreno, al terraplén, hacer un hueco con ciertas especificaciones, va colocado una placa de estas, ¿cierto? Y hace un hueco de este diámetro. La profundidad nos lo dice, depende del tamaño de la partícula, tiene que cumplir un cierto volumen. Saca ese material, y como el objetivo es que determinar el volumen de ese hueco, entonces con el balón de caucho lo que hace uno es que pues, abre la válvula, la bomba cae al hueco, se llena de agua, ¿cierto? Ocupa todo el espacio, todo el volumen, y como está graduada, pues yo miro qué volumen necesité para llenar esa bomba. Así se rompe. Entonces por eso no, a veces no es confiable. Señor. A veces se rompe y toca hacer el golpe en otro lado. Sí, entonces no es muy confiable. Definitivamente este es el más indicado. Pues lo ideal sería que fuera con arena Ottawa, ¿no? Pero por costos también, entonces se está utilizando aquí en la sabana de Bogotá, no sé, en otras regiones, se utiliza la arena del Guampo.
pues no cumple exactamente como la de Ottawa, ¿no? Sus condiciones físicas, químicas, pero esta llega al 90, 85%, por ejemplo, el contenido de sílice, la resistencia, el desgaste. Entonces, es confiable, ¿no? Se trabaja con esta. Ya hay empresas que venden este material empacado, pues se sigue trabajando. Porque por costos, esta arena, por ejemplo, el kilo puede ser 500 pesos, mientras que la de Ottawa puede valer 15.000 pesos, 20.000 pesos, depende. Pues, como se dan cuenta, los costos, hay diferencia grande, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno allá? El huequito y lo coloco en este sentido, abro la válvula, lleno el hueco, lleno la costa de cono, por diferencia de peso, yo sé qué cantidad de arena utilicé, le descuento la constante del cono, y como tengo el peso unitario, la densidad de la arena, yo puedo despejar el volumen. Entonces eso es lo que se trata. La arena que saqué de ese hueco, el material, yo tengo que pesarlo, tengo que tomarle la humedad, porque ellos necesitan el dato para allá. Yo no puedo decirle, mañana le doy la humedad, porque hay un equipo que vale una plata y el alquiler, ¿cierto? Entonces lleva uno, para determinar la humedad, lleva uno este instrumento, o este equipo, que es el Speedy. Los que no lo conocen se los presento. Este es el Speedy. Entonces el instrumento tiene aquí una balanza, mire, de brazo. Coge una porción del material que sacó del hueco, lo coloca acá. Este es de 6 gramos, hay uno más grande de 20 gramos. Coloca ese material, esa cantidad de material, la coloca en esta botella y se trabaja con un químico. Esto es un carburo de calcio. Yo le coloco 2 cucharaditas soperas de ese químico, coloco la muestra acá, la cierro herméticamente, la agito un minuto y hay una reacción exotérmica que hace que tiene un sensor y nos registra la humedad. Ese es el Speedy. Es importante este instrumento calibrarlo en el laboratorio. Allá el señor encargado de esa obra, él le exige a uno la carta de calibración. ¿Por qué? Porque resulta que este instrumento no da exactamente la humedad, ¿no? Da un poquito por debajo. Entonces uno en el laboratorio previamente calibra este instrumento. ¿Cómo lo calibra? Yo tomo cierto material, lo llevo a diferentes unidades y tomo humedad con esto, humedad con el horno, hago una tabla, de tal manera que cuando ya llegue la hora, si esto me dio un valor de 3, 4 o 5, ya sé cuál es la humedad real, ¿cierto? Hago los cálculos y le digo al señor allá, al ingeniero, listo, puede aplicar la otra capa, o bailas, o darle más vidrio, porque desafortunadamente para ellos, uno de laboratorista escoge el sitio más malo. Uno como laboratorista no se deja, no tiene la autoridad. No, uno escoge el sitio más malo. Entonces, sí, esta es la humedad nada más. Esa es la, sí. Sí, con el decímetro nuclear. Ahí se puede cambiar Sí, sí, porque yo como tengo el peso, generalmente llevo una balanza, ¿cierto? Una balanza digital. Ya ahorita las balanzas digitales, por ejemplo como esa, tienen una batería interna, entonces son recargables, ¿cierto? Ya no era como antes, se cargaba uno de esas balanzas grandes, hojados de brazo, que eso hacía abierto y eso era un camello para que las estabilizaran. Ya lleva uno de esas digitales. Entonces, antes pesa uno todo el conjunto, después de llenar el hueco, cierra la válvula, vuelve y lo pesa por diferencias de peso, ¿cierto? Haya ese volumen. Antes de ir a campo, obviamente también yo tengo que en laboratorio calcular la constante de cono, ¿cierto? La cantidad de material que necesito para llenar ese cono. Y necesito conocer la densidad de la arena.
Entonces en el laboratorio hay que hacerlo. Para poder allá hacer los cálculos de digamos. densidad. Y la densidad que llaman directa. O sea que si densidad del cono de arena y densidad del balón, ¿cómo es la densidad directa? Sin necesidad del cono. No, no, yo creo que ya sería la directa, pero lo que pasa es que allá los libros tienen sus cartas también, ¿cierto? Sus especificaciones. Y usted sabe que tantas pasadas de vidrio le pueden dar un peso unitario a una densidad determinada. Yo creo que esa es la directa, no sé exactamente qué O se sea refiere a que la se hace, directa. digamos, por ejemplo, por peso, digamos, por ejemplo, se hacen libros y se hace una excavación, Sí. se levanta por topografía y se levanta al final de la topografía, se carga y se pesa, digamos, el peso de la roqueta y el peso de la banda. Y se hace también por ese organismo, ¿ves? Sí, 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 aunque ya ahí de pronto no estoy evaluando muy bien, ¿no? Pueden haber otros factores que nos van a ampliar esa densidad. La humedad, Sí, porque no circularía humedad. pues se podría confiar en que el material que viene con esa humedad, ¿no? Pero de pronto si es muy largo el tramo donde traen ese material y no está protegido puede estar perdiendo humedad, o si llovió, eso. Entonces lo mejor es con este. Sí, es mejor ahí con este, más confianza. Es rápido. Este ensayo no le demora a usted que media hora. Es un laboratorio experto, esta vaina lo hace en 15 minutos. Pues lo he chicado. Entonces no es mucho tiempo que le queda tampoco. Profesor, profesor, terminé el video.
Profesor, terminé el video. Sí, Robinson. Bien. A ver. ¿Logran ver la presentación? Sí, profe, sí se ve. Bien. Profesor, Resulta que una consulta. mi internet está un poco lento. Sí, Robinson, ¿te escucho? El tiempo mínimo de la agitación para para el speedy, ¿ese es de 1 o a 3 minutos? A ver, Según la norma. la norma te menciona que son 3 minutos, correcto, Ya. pero también te indica que para que aquellos suelos finos, también te indica que puede llegar a alcanzar hasta 20 minutos. Entonces, va a depender mucho de qué, más del suelo, va a depender mucho a que se estabilice realmente la aguja. Por decirte, si a los 3 minutos lo agitaste, el speedy, y logras tener una lectura de, digamos, por darte un ejemplo nada más, de 7%, vuelves a agitar por 1 minuto y ves que la aguja de 7 se fue a 9, quiere decir que la aguja no está estable aún, ¿correcto? Y quiere decir que todavía hay una reacción entre el carburo de calcio y la humedad. Entonces, como consecuencia, hay que seguir agitando. Esta agitación, ¿hasta dónde puede alcanzar en tiempo? 20 minutos. ¿20 minutos? 20 minutos. ¿Por qué? Porque Tengo- existen Profesor, arcillas de muy alta plasticidad, arcillas que contienen o aquellos materiales que contienen muy alta humedad. Entonces, como consecuencia, va a tomar mucho más tiempo en que esta humedad pues se reaccione con el carburo de calcio y como consecuencia te dé la humedad que indican en el speed. ¿Sí? Si al cabo de 8 minutos la aguja se estabilizó, es suficiente. No necesariamente necesitas llegar a los 20 minutos. A los 8 minutos ya se estabilizó la aguja. Nuevamente le das otro minuto. Y la aguja no se ha movido del porcentaje que tú ya reportaste a los 8. Definitivamente tú podrías dar por confirmado que la aguja ya llegó a su estabilidad. Y como consecuencia, la lectura que tú vas a tomar es la lectura real. claro. ¿Sí? Vuelvo a Mucho indicar, como ver en aquellos perdón, suelos profesor. granulares como el afirmado, en 2 minutos, 1 minuto ya está la humedad. Claro, Pero en aquellos suelos finos, una arcilla definitivamente no va a ser la misma. Va a cambiar el tiempo. Por eso la norma te menciona de 3 a 20 minutos. 3 minutos es lo promedio. lo 20 promedio. minutos en aquellos suelos muy puntuales donde van a presentar muy alta humedad. Ahora, más adelante vamos a mencionar un poco lo que es, digamos, bajo qué condiciones, ¿sí? ¿Qué condiciones sí se puede emplear el speedy y en qué condiciones no se va a poder emplear? Quiere decir que el speedy tiene limitancias, tiene un límite, ¿correcto? En las cuales vamos a mencionarlo un poquito más adelante, pero quiero empezar con el tema de esta presentación que les preparé sobre el ensayo de densidad de campo mediante el cono arena. ¿Cuál es el objetivo de este ensayo? Es determinar la densidad seca y la humedad de un suelo, para luego verificar posteriormente el grado de compactación de un suelo, ¿correcto? Este ensayo va a proporcionar un medio para comparar las densidades, tanto de laboratorio y las de campo. Ambas densidades van a ayudarte a encontrar este grado de compactación. La norma te menciona que el grado de compactación
no debería ser menos de 95%. Es lo que te indica norma. Ahora, cabe señalar que para algunas bases, ¿sí? Por experiencia, por solicitud del expediente, del proyecto, muchas veces te piden que sea para una base el 80%, el 65% puede ser. Pero basados en la norma te dice que para una subrasante debería ser no menor del 95%. 95%. Correcto. Como consecuencia, uno tiene que siempre aproximarse a este 95%. Ahora, muchas veces cuando nosotros vamos a encontrar el 100%, relacionamos con que el suelo, en cuanto sea más el porcentaje del grado de compactación sea mayor al 95%, el suelo se va volviendo de un estado semiflexible a un estado rígido. Como consecuencia, nosotros vamos a entender que si es 100%, el suelo está rígido. No, no siempre va a estar rígido. Pero sí podemos indicar que si es mayor al 100%, como en muchas ocasiones se da 110, 115, 120, 118, 112, esos valores de grado de compactación sí me da un indicativo de que el suelo de un estado semiflexible está pasando a un suelo rígido. Un suelo rígido no conviene en una carretera. ¿Por qué? Porque un suelo rígido puede fallar por corte. Como consecuencia, no es conveniente que yo tenga un suelo de un grado de compactación mayor al 100%. En lo posible tiene que estar en este rango, de 95 a 100. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, ¿por qué a veces nos da el 110, 105%? Correcto, porque a veces esta densidad de campo, esta metodología de cono arena, no lo realizamos, no se realiza en el centro del pavimento o del área donde se ha compactado el terreno, sino lo realizamos en casi los bordes o en algunos casos en los bordes. Como consecuencia, ¿por qué se da esto? Se da porque los materiales granulares, tengan en cuenta esto, materiales granulares siempre se van a segregar. ¿Qué es una segregación? Es una separación de los tamaños de partículas. Quiere decir que la partícula más gruesa se va a separar de la más fina. Como consecuencia, en la práctica, ¿cómo se da? La parte más homogénea, la muestra más homogénea, siempre se va a centrar en el centro, ya sea del pavimento o ya sea del área que se va a construir. En los bordes siempre van a estar presentes los materiales más gruesos. Quiere decir que si tú haces una densidad en los bordes, como consecuencia tu densidad será mucho más alta que la densidad del laboratorio. Y esto como consecuencia va a hacer que tu cálculo de grado de compactación sea mucho más alta, ¿correcto?, que el 100%. Entonces, como fines prácticos y como experiencia, yo les recomiendo siempre que tomen en el punto medio. ¿Sí? Profe, disculpe, en el caso, por ejemplo, si la supervisión te pide que le saquen una densidad, digamos, al borde a 30, 40 centímetros del borde de la base trabajada, ¿es accesible o porque en sí uno lo puede sacar donde le parezca que está más, más compactado, digamos, ¿no? Pero si la supervisión siempre busca, digamos, la parte más crítica, como para que le saques ahí la densidad. Correcto, René. Lo que yo te puedo sugerir y lo que le puedo aconsejar a todos es, cuando alguien te pide algo, ya sea la supervisión o ya sea tu jefe directo, hay que entender una cosa. Muchas veces la teoría te dice que puedes sacar de cualquier punto. Eso te dice la teoría. Pero la práctica, uno a veces ve que existen segregaciones. Como consecuencia,
hay que hacerlo del punto más representativo. Y es la parte que le toca realizar a la parte técnica, como ustedes. Sustentar, ¿por qué no sacar en los bordes? ¿Por qué sí sacar en el centro? Aquellas personas, lógicamente, que no van a saber, desconocen de este tema de segregaciones, de separaciones, de que en los bordes van a existir siempre materiales más granulares, lógicamente que no van a saber cómo sustentarlo. Pero sustentándole a la supervisión, en tu caso, que te diga, sácalo del centro. Yo lo saco del centro, pero permíteme también sacarlo del medio, del centro y del borde. Tú me estás pidiendo del borde, te voy a sacar del borde, pero también permíteme sacar del centro. Lo sacas de ambos y le demuestras que realmente no es representativo sacarlo de los bordes. ¿Correcto? Pero si tú no demuestras a la supervisión y no lo sustentas adecuadamente, técnicamente hablando, no lo sustentas, pues definitivamente la supervisión siempre va a ser siempre la más cuadriculada posible. ¿Por qué? Porque ellos se van a centrar en un marco teórico, más que una parte práctica. Profesor, pero el hecho de que una determinada área esté más segregado no quiere decir que esté... No, profesor, disculpe. Claro, es por eso, por ejemplo... Profesor. A ver. Segregado, ¿no? No, por orden. A ver, señor, que levanten la mano para poder entenderlo, porque por ahí veo que hablan, No, por ejemplo... Habla aquí, por ejemplo, es que lo... Pinedo, profesor, le decía que el hecho de que una determinada esté segregado no quiere decir que esté bien compactado, al contrario, es un área que está suelta porque le falta finos, ¿no? Correcto, Pinedo. ¿Sí? ¿Pinedo? Sí, profesor. Correcto. A ver, lo que yo quiero que tengan claro es esto. Lo que tú comentas es cierto. El hecho de que existan los bordes materiales granulares quiere, como consecuencia, te da a entender que no hay materiales finos. Y como consecuencia no es el punto más óptimo y no mucho más representativo para sacar una densidad de campo. Ahora, vuelvo a la parte lógico, como siempre, a veces en algunos casos hay que aplicar, más que la parte teórica que va sumándose a la parte lógica, digo siempre, ¿dónde se va a aplicar la carga? La carga normalmente, por teoría, se aplica en el punto centro. Como consecuencia, si yo siempre voy a sacar de los bordes, como consecuencia mi densidad de campo va a salir muy alta. Teniendo en cuenta que los faltan finos en esos bordes, realmente, viéndolo técnicamente, ¿conviene realizarlo en los bordes o conviene realizarlo en el centro? A mi parecer, a mi punto de vista y a mi experiencia, ¿correcto? Siempre digo, yo me voy a la zona más crítica. La zona más crítica no son los bordes, porque los bordes van a estar por encima del 100%. ¿Por qué? Porque son materiales granulares, son materiales muy gruesos. Entonces, a mi punto de vista, mi zona crítica no serían los bordes, mi zona crítica siempre sería el centro. Si en el centro pasa el 100%, tenlo por seguro que si tus bordes estén los granos más grandes, la parte más granular, va a estar por encima del 100%, pero a mí me voy a basar siempre en el punto medio. Punto medio, me da el 98%, el 97%, yo estoy recontra seguro que los bordes van a estar más del 100%. Así falten finos. Profesor. Sí, Robinson. Profesor, para ese caso no sería sacar densidad en zigzag, comenzando de un tramo derecho, centro, izquierdo, ¿no? En algunos casos, sí. He visto muchas veces en obra que suelen sacarlo en zigzag. ¿Es válido? Sí es válido. Ya, ¿Por qué?
La norma no te dice específicamente si lo sacas en el borde, si lo sacas en el medio, si lo sacas... No, no te dice eso. Por Si eso, lo pero sacas en también, zigzag, no te dice eso. perdón que le corte. Supongamos que yo tenga un área de 6.000 metros cuadrados. Y bueno, según lo que me han dicho, que para la densidad para una densidad de base te piden una densidad cada 250 metros cuadrados, ¿no? Y yo lo calculo, Correcto. 6.000 metros cuadrados entre 250 me va a dar mi punto de densidad cada 24 metros cuadrados. 24 metros lineales. Entonces, de ahí yo ejecuto mis densidades en zigzag. Y también veo mi parte crítica, porque la densidad sería sacar donde se ve más crítico, porque donde está bien compactado, se supone visualmente que ya pasó el grado de compactación. Sí, vuelvo a repetirte, correcto. O sea, la norma te habla de áreas cuadradas, no te habla de zonas del punto medio de los bordes, no te habla de eso. Claro, porque para subrasante te pide cada 300 metros cuadrados y para base te pide cada 250 metros cuadrados. Correcto. Pero a lo que yo siempre me he enfocado y siempre enfoco es el tema. ¿Cuál es tu zona crítica? La zona crítica es la que deberías tú atacar. Es la que tú deberías determinar su densidad. Si tu zona crítica ya pasó ese 95%, tenlo por seguro que en las zonas más óptimas vas a estar por encima. Va a pasar del 100%. Correcto. Ahora, ¿conviene que tu suelo esté más del 110, más del 115%? No siempre. No conviene, profesor. Correcto. No va a convenir, ¿por qué? Porque te da, por consecuencia, te da como entender que tu suelo está muy rígido. Claro, por eso hay pues hay un control de material cuando se hace un porcentaje de según las mallas que se trabaja de cuál hermético se va a trabajar, retenido de mallas. Se corrige se da un proto corregido de un porcentaje. ¿Perdón? Correcto. Existe en la metodología de densidad de cono de arena, existe una corrección por grava. Correcto. Pero no siempre se va a dar esta corrección y no siempre vas a tener el control en campo. Uno puede tener control en laboratorio. Yo puedo hacer control en laboratorio. Yo puedo decir, este suelo cumple con tal metodología y hay que hacerle tamizado. Todo lo que pasa a la 3/4 voy empleado. O según si el método B, voy a emplear todo lo que pasa a la 3/8. Y sucesivamente lo puedo hacer con el método A. Pero en campo, muchas veces el material que llega no es lo mismo que te han enviado al laboratorio. Eso es cierto. Como consecuencia, esto hace que tu grado de compactación se puede elevar demasiado o como pueda estar por debajo. Por debajo. Entonces, el criterio que uno debe aplicar en campo es primero identificar las zonas donde para uno como técnico, como conocedor del ensayo, es zonas mucho más críticas. Si en las zonas críticas ya pasó, pues en las zonas más óptimas va a pasar sí o sí. Segundo dato, si yo veo que mi grado de compactación está por encima del 110, 105, 118, 120, me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque me da a entender que mi suelo está muy rígido. Correcto. Se tiene el comportamiento de mucha rigidez y como consecuencia en algún momento va a fallar por corte. Entonces, no me conviene eso. Entonces, lo que yo siempre sugiero es encontrar ese punto óptimo. ¿Y cómo lo logro? De repente con la metodología que tú indicabas, Robinson, que muchas veces se aplica en campo, en zigzag o en el punto medio. Pero la idea es encontrar ese óptimo. No, vuelvo a repetir, no siempre lo que te pide la supervisión tiene que cumplir con lo que uno espera. ¿Por qué? Porque la supervisión siempre va a estar parametrado en un procedimiento establecido.
En lo que hay, de repente ya ha sido probado que digamos que la densidad se tiene que tomar en los bordes. Pero no siempre se va a dar así. No siempre es lo más óptimo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque el material que se emplea, el que traen para compactarlo, no siempre va a ser lo que inicialmente se propuso y lo que inicialmente la supervisión con ese material aprobó. Porque ese material que aprobó y que dijo que en los bordes hay que tomar la densidad, no siempre va a ser la misma la que van a aplicar en campo. Existen variabilidades. Esas variabilidades pueden generarte estos tipos de densidades muy altas, densidades muy bajas. La idea es encontrar ese punto óptimo. Pero también hay un rango también de ese punto que se puede trabajar. También se puede hacer una frecuencia de ensayos a ese material. Se podría hacer, Claro, para tener más control al afirmado. Sería bueno digamos, cada 400 cubos de material, trabajar, hacer otro ensayo Proctor, trabajarlo con ese Proctor, porque el material a veces no tiene los mismos resultados, no tiene su máxima densidad seca y su óptimo, digamos. Hay materiales que vienen más, con gradas más gruesas, materiales con más finos, suelos limosos. Correcto, porque tengan en cuenta que cuando hablamos ya del origen de estos afirmados, ¿sí? Muchas veces el origen de estos afirmados por vetas vienen mucho más finos, por vetas vienen mucho más gruesos. Entonces, el hecho de que cambien de vetas, de frentes, de la cantidad de finos, de la cantidad de gruesos, hacen que al final este afirmado pase de un afirmado fino a un afirmado más grueso. Y como consecuencia, esto te va a variar. Lo que tú comentas, Robinson, es muy cierto. Lo ideal siempre es controlar lo que traen en campo, ¿correcto? Volver a verificar si el óptimo, si la máxima densidad seca está dentro o si hay que hacer un ajuste. Es lo más óptimo. ¿Se da realmente en campo? Muchas veces no se da. Muchas veces no se da. ¿Por qué? Por temas tiempos, por un tema de que quieren continuar con el proceso de la pavimentación. La cantidad de agua realmente es la óptima, realmente es lo que uno encuentra en laboratorio, realmente le agregarán eso en campo. También hay un factor. Entonces, todos esos factores van a influir siempre en una densidad natural. En campo Lo siguiente es, esta metodología de cono de arena te va a permitir siempre hacer la corrección por grava. La metodología de densímetro nuclear como el densímetro eléctrico no te permiten hacer estas correcciones. No. ¿Existen correlaciones? Sí existen correlaciones, pero no te van a permitir hacer una corrección. Como tal, esta metodología de cono de arena, desde el tiempo, como siempre digo, el tiempo de la carreta, hasta esos tiempos, sigue siendo el más, digamos, el más contundente, el más verdadero, el que tiene menos variabilidad en los resultados, el más confiable. A pesar que es una metodología, como siempre digo, de la carreta. ¿Por qué? Porque es una metodología que te ayuda y te permite hacer correcciones por grava. No, profesor, el tema del cono de arena también tiene restricciones en determinados suelos. Correcto. La norma te menciona que está restringido para aquellos tamaños mayores a la de 1,5 de pulgada. ¿Qué pasa con aquellos suelos que tienen 2 pulgadas, 3 pulgadas de tamaño máximo? Se trabajaría con el cono de 12. Con el cono de 12. ¿Está normalizado eso? Sí. O si no, también, si es más tamaño más grande. La norma te dice que si en caso son tamaños mayores, hay que emplear otra metodología que no va a ser cono de arena, sino que de repente puede ser reemplazo del agua.
Así es, el reemplazo de agua. Pero, profe, yo me refería más que a los tamaños, dependiendo del tipo de suelos. Por decir, las restricciones son en los orgánicos, en los saturados, en los altamente plásticos. O sea, en esos tipos de suelos sí es complicado hacer el ensayo con el cono de arena. Sí, definitivamente, vuelvo a repetir, estamos en una diversidad de suelos y las metodologías se van a tener que ir afinando, se van a tener que ir de repente, cuando nos toque hacer una densidad de repente en un suelo fino, altamente plástico, de repente no va a ser el más ideal y vamos a tener que optar por otro método. Pero definitivamente vamos a ir darnos cuenta, darnos cuenta realmente que cada metodología, ¿sí?, nos va a dar cierta confiabilidad para cada tipo de suelo. No la metodología de cono arena rige para todos los suelos. No el tema de densímetro nuclear va a regir para todos los suelos. ¿Por qué? Porque cada metodología tiene ese porcentaje de error, ¿correcto? Pero el más confiable entre todas las metodologías siempre va a ser el método de cono arena. A ese punto es lo que quiero llegar. La más confiable entre las variedades que puede existir es el cono de arena. Sí, cono de arena. ¿Correcto? Sí, porque el cono de arena tú cuando haces el agujero ves cómo está compactado y cómo salen las gravas, y de repente hay piedras angulares, no encontramos sus chatas o alargadas. Así es, correcto. Y me olvidé. Correcto. Es bien cierto, Robinson. Con la metodología de cono de arena tú vas a poder ver realmente cómo está compactado ese suelo, qué está conformando ese suelo, ¿sí? ¿Qué partícula es la que contiene? Si son chatas alargadas o chatas y alargadas, si son redondeadas, angulosas, o sea, tú vas a ver incluso hasta la textura del material. El densímetro nuclear no te dice eso. ¿Por qué? Porque va una varilla que va a insertarse en el suelo y simplemente te va a dar, ¿sí?, por una reacción, te va a dar simplemente la densidad natural, más no una densidad corregida. Entonces, lo que vuelvo a indicar es, si bien cierto, la metodología de cono de arena tiene restricciones, pero entre todas es la más confiable, es la que más te va a dar certeza en el resultado. Al comparar los valores de estas densidades, se obtiene un control de compactación conocido como el grado de compactación. Y esta se va a definir siempre entre la relación en porcentaje entre la densidad seca obtenida en campo y la densidad correspondiente a la prueba de laboratorio, más conocida como la máxima densidad seca. Quiere decir que el grado de compactación, la fórmula sería densidad natural de campo entre la máxima densidad seca, que es de laboratorio, y todo eso se multiplica por 100. Por 100. Y ahí tenemos la fórmula. Densidad natural entre densidad máxima por 100. 100. Botatura de compactación. Correcto. De esa forma yo voy a tener el grado de compactación del terreno. Los equipos a emplear, los equipos que vamos a emplear en este ensayo, ¿sí?, es el cono metálico de diámetro de 4 pulgadas, de 6 pulgadas. Existen, como comentaba su compañero Robinson, hasta de 12 pulgadas. ¿Ok? Una arena equilibrada. Muchos lo conocen como arena de Ottawa. ¿Pero realmente será la arena de Ottawa? ¿O tiene que cumplir simplemente una granulometría o un coeficiente de uniformidad? Coeficiente de uniformidad. Vamos a verlo más adelante en la norma. En la norma te va a indicar, más que el nombre de arena de Ottawa, porque yo escucho muchas veces, no, tiene que ser una arena de Ottawa. Oye, pero espérate. Realmente puede ser cualquier arena. Tiene que cumplir con el coeficiente de uniformidad. Y eso te dice la norma. ¿Correcto? También
como equipo te dice que tienes que tener siempre una placa metálica con un orificio de diámetro de acuerdo al cono. En este caso puede ser de 4, de 6, de 12. Siguiente dato. Necesitamos como equipo una balanza con precisión a 0.5 kilogramos. Una pica o digamos, unos cinceles para extraer la arena del suelo en estudio. Bolsa plástica que va a servir como un recipiente para echar toda la muestra extraída a la bolsa plástica. Y esta no pueda permitir que no se pierda realmente la humedad del terreno. ¿Correcto? Procedimiento del ensayo. Antes de iniciar este ensayo se debe calibrar el equipo, la densidad de campo para de esa forma obtener el peso volumétrico de la arena calibrada. Hay que tener en cuenta que para ir a campo nosotros tenemos que calibrar la arena. Y cuando hablamos de calibrar la arena tenemos que conocer la densidad de la arena, el peso de la arena que va a estar que ocupa en el volumen del cono, ¿correcto? Y de esa forma yo voy a calcular recién el volumen de ese cono, ¿ok? Muchas veces se piensa que el volumen del cono se hace geométricamente, ¿no? Tomo las medidas, el diámetro, la altura, y aplico la fórmula de un cono y se acabó. No, ese volumen no es. Es el volumen que ocupa la arena en el cono. Ese es el volumen que se debe conocer. La relación. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la profundidad que se debería trabajar? ¿Hasta dónde yo tengo que hacer la cavidad? La norma te menciona y te da como una referencia de que la relación diámetro-profundidad debería ser 1:1. Si el diámetro es de 6 pulgadas, la profundidad debería ser 6 pulgadas. En el caso de 12 pulgadas, debería ser 12. Eso es la relación que debería guardar siempre. Y siempre digo a todos mis alumnos, guarden siempre esa relación, porque es mucho más fácil entenderlo, ¿correcto? Y llevarse siempre ese aprendizaje. La relación de la profundidad del cono de arena es siempre con respecto al diámetro. Tengo un diámetro de 4 pulgadas de diámetro, la profundidad será 4 pulgadas de profundidad. Todo el material que se saque del agujero se colocará en una bolsa plástica y se pesa. Profesor. Para determinar el volumen del agujero, utilizamos el equipo de densidad de campo de la siguiente manera. Determinamos el peso inicial del frasco más la arena. Luego se invierte y se coloca sobre la placa, la cual se coloca en la parte superior del agujero. Se abre la llave del cono, permitiendo el paso libre de la arena. La arena se va a colocar, se va a compactar de acuerdo a su forma y a su peso. Nadie tiene por qué compactarlo. Es por eso que cuando uno hace la densidad de campo, es recomendable que no existan vibraciones alrededor de ese ensayo, ¿sí? Alrededor de nosotros que estamos haciendo el ensayo. No es conveniente. ¿Por qué? Porque esas vibraciones pueden generar cierto asentamiento, cierta compactación, y como consecuencia vamos a tener otro resultado. Entonces no es conveniente. Cuando el agujero y el cono estén llenos de arena, se cierra la llave y se procede a determinar el peso final de la arena que ha quedado en el frasco. Por la diferencia de los pesos del frasco más la arena en el interior y del frasco más de la arena final, obtenemos el peso de la arena obtenida en el agujero y el cono. Lógicamente que si yo tengo el peso inicial y luego el
peso final, por diferencia yo sé cuánto ha entrado entre la arena, ¿sí? En el peso entre el cono y el orificio, ¿correcto? Entonces, como consecuencia, lo que me toca simplemente es determinar cuánto es lo que ha entrado en el orificio. Pero si ya sé que cuánto ha entrado en un cono, por diferencia yo ya sé cuánto ha entrado o cuánto está ocupándose en ese orificio. El peso de la arena dividida por su densidad obtenida en el laboratorio mediante la calibración nos da el volumen del agujero. Finalmente, se debe determinar en laboratorio la densidad máxima y el contenido de humedad, para de esta forma determinar el grado de compactación. Ahora, finalmente, yo ya calculé, yo ya obtuve la densidad. ¿Qué densidad será? ¿La densidad seca o la densidad húmeda? Normalmente siempre vamos a encontrar la densidad húmeda, ¿correcto? Y la densidad húmeda va a ser peso entre volumen, peso del material extraído entre el volumen del material extraído. Ahora, yo necesito reportar la densidad húmeda. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice que yo tengo que reportar la densidad seca. ¿Cómo calculo el porcentaje de humedad? El porcentaje de humedad lo voy a tener entre el peso del agua y entre el peso de los sólidos, todo eso multiplicado por 100. Al final, una vez que yo ya determiné la humedad, determiné la densidad húmeda, lo que voy a hacer es ahora corregir la densidad seca. Densidad seca va a ser igual a la densidad húmeda entre 1 más el contenido de humedad entre 100. Preguntas, señores. Profe, profe, Sí, Raúl. Disculpe, una consulta que no sé mucho de densidad, he hecho pocas veces lo he hecho, pero veo que el cálculo no es tan difícil, veo que es fácil, pero se me complica cuando hay que hacer corrección. No entiendo cuando se tamiza por los 3/4 y las gravas creo que se separan, se pesan y con eso se saca el volumen. Y eso no lo entiendo, no sé si me lo podría explicar cómo se calcula cuando es una corrección por gravas. Sí, correcto. Vamos a entrar ahorita a un ejercicio práctico para que ustedes puedan ver en un Excel cómo se calcula y por qué tengo que dividirlo por esta malla, ya sea la 3/4, ya sea la número 4 o ya sea la 3/8, porque se puede dar el caso. Por ahí levantó su mano Segundo Pinedo, creo. Segundo. No, Ok. profesor, hace rato que participé fue lo que faltó bajar. Ok, segundo. Correcto. A ver, unos minutos voy a buscar mi Excel que tengo acá. Profe, disculpe. Sí, René. Profe, disculpe, a la hora de hacer el hueco, para la densidad, ¿el hueco debe ser cilíndricamente cómo es la forma del hueco que se aplica para la densidad? Correcto. Ahorita les explico también. Dame unos minutos nomás. Ok, profe.
Chicos, ¿logran ver? Correcto. Bien, este es un ejemplo de un formato de densidad natural, ¿sí? Los formatos realmente van a estar variando constantemente. Por, siempre digo, el formato está hecho de acuerdo a la necesidad de cada laboratorio, ¿ok? Puede variar la forma, puede variar el tema de incluso hasta la descripción, pero el objetivo siempre va a ser la misma, determinar la densidad natural. En este caso, el formato que les presento es un formato de acuerdo hecho a las medidas de un laboratorio. Ahora, como dato inicial, ¿sí? Tengo el peso del frasco más la arena, ¿sí? Es el peso del frasco más arena antes de haber sido utilizado esta arena en la cavidad, en el orificio. Adicionalmente a eso, ahora tengo el peso del frasco más la arena que quedó. La arena que quedó después de que haber sido llenada en el orificio y en el cono, ¿correcto? Entonces, hay un peso de material que siempre va a quedar. Como consecuencia, aquí tengo dos pesos, peso inicial y peso final. Como consecuencia, ¿yo qué puedo decir? ¿Qué puedo deducir? Que esta diferencia es la arena que se ha empleado en el ensayo. Tanto esta arena empleada es la suma del orificio más el volumen del cono, más del cono, más la arena que ha entrado en el cono. Entonces, aquí yo tengo un peso de la arena. Entonces, si yo resto, voy a decir que el peso de la arena empleada es 5.300 kilos, 5.300 gramos. ¿Correcto? Peso de la arena en el cono. Este es un dato que realmente debería tenerlo desde el laboratorio. Antes de ir a campo, tengo que determinar este valor. Muchas veces en el cono ya viene marcado cuánto es el peso de la arena en el cono. Acá me dice como ejemplo que el peso de la arena en el cono es 1.510 gramos. Ahora, el peso de la arena en excavación. ¿Cuánto será el peso de la arena en excavación? ¿Cuánto creen que será el peso de la arena en excavación o en el orificio?